Gálatas 6, del 1 al 10, NVI. Ahí va. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirá la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este momento, Señor. Te pido que tomes control de este mensaje, Señor, que sea tu palabra la que escuchemos, que sea tu palabra la que toque nuestro corazón, Señor. Quita toda opinión mía, quita toda deficiencia, Señor. Habla a través de mí y a pesar de mí, Señor. Ve por tus hijos, Padre, ve por nosotros. Queremos ser transformados, queremos que tu palabra toque nuestros corazones y haga ese cambio para poder caminar de la manera que tú quieres, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, la verdad, esta parte me gusta bastante esto es lo que vamos a ver, porque cambia un poco, como ya es la despedida de la carta. Si se fijan, si algo es bien reiterativo, Gálatas, es qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. ¿Okay? Para un contexto, los que es la primera vez que vienen o no se acuerdan, la carta de Gálatas es una carta en la que está prácticamente igual y ahí hay un lugar, aquí hay dos lugares, aquí hay dos. Sí, sí, listo, pásenle. Bueno, como contexto de la bien feliz de que y se vieron ayer. Oye, como contexto, la carta de Gálatas, pues ya como siempre les he dicho en estas últimas, no sé cuántas sesiones van, es una carta en la cual Pablo les habla de una manera de exhortación muy fuerte. Porque Pablo llega a Galacia, predica el Evangelio, hace sus discípulos, planta las iglesias y les enseña lo que es el Evangelio. ¿Okay? Ellos eran un pueblo pagano, un pueblo que creía en otros dioses, les presenta al Dios verdadero y ellos tienen una transformación. Ellos cambian, ellos reconocen a Dios y empiezan a caminar en la única verdad que existe. No puede haber muchas verdades, hay solamente una verdad, si no es incoherente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Años después, Pablo les manda una carta donde les dice, oigan, ¿cómo que se están judaizando? ¿Qué es eso? Que llegaron falsos maestros que querían judaizar y le están diciendo, oye, ¿sabes qué? Está bien que Dios te salvó, está bien que Jesús murió por ti en la cruz, pero tienes que cumplir también la ley de Moisés. Entonces ellos creían que eran salvos, en pocas palabras, por fe, pero que tenían que hacer obras para ser más aceptos ante Dios. Y sabemos que es una total incoherencia, porque Jesús vino ¿a qué? A cumplir la ley, ¿por quién? Por nosotros. Entonces, si ya la cumplió por nosotros, porque nosotros estamos totalmente reprobados y no podemos cumplirla, entonces, ¿por qué harías tú también la ley para buscar salvación? De entrada, alguien ya lo hizo por ti. Y segunda, has visto en toda la historia que nadie ha podido porque sigues intentando hacer algo que no se puede. Es como estar golpeándote en la pared, ¿no? Y es lo que trata la carta. Y en cada parte de la carta les está diciendo, renuévense en el Evangelio, recuerden quiénes son hijos de Dios, ustedes han sido justificados, ustedes ya son salvos, ustedes ya tienen un lugar en el reino, no estén
dejamos llevar por estos falsos maestros, ¿no? Los falsos maestros son como que esos enemigos en la carta. Pero esta carta es diferente, porque si nos damos cuenta lo que ahorita lo vamos a volver a leer, no está hablando esta vez de los falsos maestros, sino está hablando solamente de los hermanos, ¿ok? Y pues ya como es el último capítulo, pues ya es como que un desenlace y por una razón lógica lo está haciendo. Así que vamos a empezar. Antes de eso, el último capítulo, antes de empezar el último versículo, antes de empezar el capítulo 6, es Gálatas 5, 26, que es el último versículo del capítulo 5. Y así acaba, así fue como nos quedamos la sesión pasada que la dio Aarón. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ok? O sea, está hablando, ¿se acuerdan del fruto del Espíritu y demás? Pero acaba diciéndoles, oigan, no sean vanagloriosos, provocándose unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿A qué le suena la palabra vanagloria? Vanidad. ¿Ok? ¿Alguien más? Vanagloria. Que no vale la pena, vanagloria. ¿Ok? ¿Alguien más? Que no lleva nada. ¿Ok? En sí, la definición de vanagloria es jactancia, o sea, es como tú alzarte, el presumir, no sé, otro sinónimo de jactancia, creo que sí lo están entendiendo. Jactancia del propio valer u obra. Es como mis méritos y soy un fregón y yo y me exalto, ¿no? Y crezco y voy a la gente para abajo. Que vanidad, como bien lo dijeron, es un sinónimo. ¿Cuál es la definición de vanidad? Orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por las personas a su alrededor. ¿Okay? Eso es una persona vanidosa. Y que es un poquito de la tesis, y lo vamos a ir desarrollando, pero no importa qué tan cerca estés de alguien, qué tanto ayudas a alguien, qué tanto convías con alguien, cuando el final de tu motivación es vanagloriarte, al final nuestro trato hacia las personas estará teñido de egoísmo. O sea, estás utilizando a la persona para tú tener un mérito. ¿Ok? Dicen, oye, aquí como que no estoy entendiendo mucho del contexto, pero hacia allá vamos. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? ¿Y qué hace este pasaje en especial? Está diciendo, es que no se muevan en vanagloria, sino muévanse en hermandad. Y es lo que provoca el Evangelio. El Evangelio, una de sus consecuencias cuando nosotros lo aceptamos, es que ya perdemos esa vanidad, esa vanagloria, y empezamos a movernos en comunidad, en hermandad. No sé si les ha pasado, yo creo que aquí todos somos cristianos, y si no, ya lo eres, pero aún no lo sabes. No, pero está bien curioso porque llega un momento en el que estás, no sé, en una reunión después de la iglesia o en la iglesia, en una célula, y dices de que es que si no fuera por Dios de que no estaría sentado con este pelado. ¿Y por qué lo quiero tanto? O sea, ¿y por qué todos son tan diferentes? Y te vas y como que te pones triste y de que, es que son mi familia, ¿no? Son mi familia. Y hay un lazo, ¿no? Y en esos momentos cuando es evidente que es el Espíritu Santo, sabemos que, o sea, en las personas que menos pensamos es en nosotros mismos. Y estás pensando en las necesidades de la otra persona, hasta lo exaltas, hasta... Es muy común en la raza que como que todos echan flores, ¿no? Y es algo muy bonito, es algo muy de Dios. Y es algo que hace el Evangelio. Hace que tengamos hermanos, que seamos un solo cuerpo, un solo equipo, una sola dirección. Y es algo que Pablo les está hablando aquí, pero pues también como que medio enojado. ¿Qué es la hermandad? Antes de empezar, ¿qué es la hermandad? ¿Alguien? Comunidad. ¿Ok? Cuando le dices a alguien hermano, ¿qué le estás diciendo? Que es familiar. Ajá. ¿Y qué es una familia? Yo también pensé lo mismo cuando estás en el mensaje. Intimidad, comunión. Raíces. Raíces. Cuando tú le estás diciendo a alguien hermano en un sentido espiritual,
le estás diciendo hijo de Dios, ¿no? Y es algo que vimos y es la tesis lo que está en medio de la carta de Gálatas. Le dice, es que acuérdense que ustedes son hijos de Dios. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay pobre, ya no hay rico, ya no hay hombre o mujer. Somos uno en Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos ¿de quién? ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Tú estás reconociéndolo y diciéndole, oye, eres hijo de Dios y eres coheredero con Cristo Jesús. Eso es el significado de decirle a alguien hermano. No es como que, hey, bro, compa. No, no. O sea, en un sentido bíblico tiene un peso demasiado bonito. Y yo creo que es el mejor título que le pueden dar a una persona, más que un licenciado, más que un ingeniero, más que un arquitecto, más que un empresario, el que te digan, eres hijo del creador de todo lo que existe. Yo creo que es más que suficiente para que tengas una autoestima muy bueno. Obviamente digo, en sus niveles, ¿verdad? Pero bueno, este mensaje lo titulé La vida en hermandad y lo voy a dividir en 3 puntos, ¿ok? El primer punto es la ayuda en hermandad. El segundo punto, la lealtad en hermandad. Y tercer y último punto, el fruto de la hermandad. ¿Va? Entonces, la ayuda en hermandad. Cuando a usted le dicen la palabra ayuda, ¿qué se les viene a la mente? O sea, que oye, que un amigo te ayude, que un hermano te ayude. ¿Eh? A un apoyo. ¿Un apoyo? ¿Un ejemplo? No sé, a cambiar una llanta, te ayudan. Ándale, ajá. A cambiar una llanta. O sea, están facilitando un proceso, algo, ¿no? Están facilitando algo y hace que algo que para ti era muy difícil de hacer, facilitan un proceso para que lo puedas hacer y cuenta que te quitan una carga, ¿no? Como descanso, ¿no? Un descanso, exactamente. Pero aquí Pablo va a tocar 2 temas. El primero es llevar las cargas los unos con los otros, como bien lo decimos, pero una forma de ayudar al hermano es mediante la confrontación. Es la que más duele, la que más molesta, la que cuando te dicen, oye, tengo que hablar contigo, vamos a un café y tú... Y ya hasta sabes lo que te van a decir, pero le sacas la vuelta, pero esas son las verdaderas ayudas. Y si te fijas al final, recurres a las personas que de verdad te quieren confrontar, a las personas que de verdad quizás te van a lastimar un ratito por lo que te van a decir, pero que va a tener una transformación a tu vida. ¿Por qué? Porque están reflejando a Cristo, ¿no? Obviamente no por ellos. Pues es lo que vamos a ver en la ayuda en el primer punto. Las formas de ayudar al hermano. La primera, confrontándonos los unos a los otros. Y la segunda, llevando las cargas de los unos por los otros. Confrontarnos los unos a los otros. Volvemos a leer el primer versículo. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Aquí lo vamos a desglosar bien padre porque de entrada dice hermanos. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. A nadie más, no entran los falsos maestros, no entran el mundo en general. Habla de los creyentes. Los que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y que caminan en la fe. ¿Ok? Le está diciendo, hermanos, ¿ok? Está hablando creyentes. No está tocando falsos maestros, como en toda la carta. Está hablando directamente al cuerpo de Cristo y a su interrelación entre ellos. ¿Ok? Es bien importante enfatizar en eso. Dice hermanos. Luego dice, si alguien es sorprendido en pecado. No está hablando de una problemática que está sucediendo con un hermano que anda pecando. No está hablando de algo que ya pasó. Es más que nada una advertencia. Si alguien es sorprendido en pecado, o sea, de algo que todavía no sucede, pero puede llegar a pasar. Y no creo que el Espíritu Santo mediante Pablo está hablando y pongan en la palabra algo que no vaya a pasar. Es una advertencia por algo. Oye, ¿cómo? Entonces, los cristianos pecan. Pues sí, caemos. Y es algo que
que la gente no, como que a veces no entiende la naturaleza ojo, no es justificación, estamos en un proceso de santificación y de perfeccionamiento, pero hemos visto muchas veces que alguien ve que su pastor se equivoca en algo y dice que, no, que esto del cristianismo es pura mentira, no existe. No existe, ¿por qué? Porque no debería de pecar. Siempre los que juzgan, los que ponen el dedo, son los que están ni cerquita, pero todos estamos, más bien, no estamos exentos de no pecar. Así que hay una advertencia ahí. De hecho, 1 Juan 1, del 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quedó claro? Está muy, muy literal. Luego dice, bueno, está dando esa advertencia, y luego dice, ustedes que son espirituales, deben de restaurarlo con una actitud humilde. Ustedes que son espirituales. Cuando lo lees así, créeme que Pablo nos estaba refiriendo a el clan de la gente más íntegra y santa debe de restaurar a aquel pecador. ¿Ustedes a quién creen que se refiere cuando dicen ustedes que son espirituales? A todos los que tienen el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Alguien más? Todos los creyentes. Okay. Es una comunión con Dios, Exacto, para que dé frutos. exacto. Fíjate que hace poco, hoy como que tengo ganas de abrirles mi corazón bastantito. Porque ando en una etapa muy, muy buena. Pero fíjense que hace poco un muy amigo mío me confrontó por algo, ¿no? Me confrontó por algo y me dice, fíjate que pues ya te lo quería decir antes, me lo dice y yo que, pues gracias, de que la verdad, qué bueno que me lo dices, de que flojera que nadie me lo dijo antes y que tú sí me lo dijiste, que te lo agradezco, te amo, gracias. Y le digo, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Y me dice, no, es que yo peco más que tú. Y yo, caray, este vato ve los corazones así como Dios o qué. Me dice, es que yo peco más que tú. Y está muy, muy incoherente. Aparte, pues como yo peco mucho, pues también no sé si soy salvo. O sea, no sé si yo tengo el espíritu. Y le dije, o sea, ¿estás reconociendo tu pecado? Y me dice, pues sí, de que pues estoy mal. Digo, ¿y a ti te gustaría de que estar bien? No, pues sí. O sea, ¿te gustaría vivir en el espíritu, como dice la palabra? No, pues sí. Le dije, pues, pero tienes el Espíritu Santo. Malo si dijeras, no tengo pecado. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega y que te da convicción de ¿qué? De pecado. Y te da un anhelo por vivir en el Espíritu. A pesar de que tu carne está obstruyendo y esta constante guerra, ¿tú qué quieres? Tú quieres ir, tienes un anhelo por vivir en el Espíritu. Ese anhelo, y se los digo ahorita, no es un trip en la cabeza, no es una historia, es algo sobrenatural y un milagro que está sucediendo. El tener el anhelo de vivir en el Espíritu, el tener el anhelo de tener una vida conforme a la palabra de Dios es un milagro. ¿Por qué? Porque el caminar cristiano, como lo hemos dicho muchas veces, es el estilo de vida contraproducente, no tiene sentido alguno. Si no, pregúntale a todos los apóstoles y a todos los seguidores de Cristo, es algo que está para locos, y tal cual dice la Biblia, que nuestra sabiduría es locura para el mundo. Entonces, de entrada, si tienes un reconocimiento de tu maldad y tienes un anhelo por vivir en el Espíritu, créeme que el Espíritu Santo está morando en ti. Si lo tienes que escuchar, qué feliz me pongo, y si ya lo sabías, también me pongo más feliz. Gálatas 5:25 más atrás dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Andamos por el Espíritu.
tal cual, lo dice así de claro, para que tengan esa tranquilidad. Y está bien bonito porque cuando tú confrontas a alguien, estás siendo imagen de Dios, literalmente. ¿Por qué te digo esto? 1 Corintios 11:1, Pablo les dice, imítenme así como yo imito a Cristo. Yo la primera vez que leí eso dije que, el Pablo de que se cree Cristo. ¿Qué onda? Que tiene una autoestima bien fregón. Me acuerdo, fue lo primero que empecé a leer cuando recién me convertí. Pero, a ver, nuestra chamba es ser imagen de Cristo. Entonces, yo puedo reflejar a Cristo con mis acciones, perdonando, siendo misericordioso. Entonces, por eso Pablo le dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, le está dando la gloria a Cristo. Pero así como Pablo les dice, oye, o como puede ser con nosotros, oye, imítame a mí como yo imito a Cristo, entonces también te puedes decir, oye, te voy a confrontar como así me confronta el Espíritu Santo. ¿Me estoy entendiendo? Si nos vamos en el mismo modus operandi, entonces cuando tú confrontas a alguien, estás glorificando al Espíritu Santo. Porque lo estás confrontando, uno, con la palabra, y dos, estás haciendo la chamba que haces el Espíritu Santo. Y muy seguramente el Espíritu Santo está obrando a través de ti. Así que cuando tú confrontas a alguien, estás glorificando a Dios. Obviamente digo, no agarren monte y no confronten por cosas que ni al caso, que ni son bíblicas, pero es una manera de glorificar al Espíritu Santo porque es lo que Él hace. ¿Okay? Luego dice, siguiendo en el primer versículo, debemos restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Es imposible confrontar a alguien y que tenga... Es imposible confrontar a alguien de una manera cautivadora si nos creemos superiores que esas personas. Es imposible. ¿Por qué? Porque en vez de restaurar a la persona, la vas a destruir. La vas a destruir. Y cuando nos creemos más que esa persona, es porque no estás entendiendo el Evangelio. No estás entendiendo lo mucho que te perdonaron. Y aquí te dice, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Voy a seguir abriendo mi corazón hoy. Se los juro que no caben en mis manos las veces que yo dije, ¿qué onda con el pecado de ese men? ¿De que cómo? ¿De que es cristiano? Y caí yo en ese pecado. Y es la verdad. Y es no sé si es una etapa en la que todos pasan, pero con mis amigos lo dialogamos. Tienes como que una etapa que eres como que bien religiosillo al principio. Y empiezas a señalar. Y cuando confrontas, haz de cuenta que estás destruyendo a la persona. Es que tú eres así. La persona, ¿qué es lo que te va a decir? No, es que esto el cristianismo no es para mí, que Dios no me ama. Bye. Pero cuando tú entiendes lo que a ti te perdonaron y cuando entiendes tu naturaleza y cuando entiendes que estás propenso a hacer un pecado igual o muy similar a esa persona, confrontas de una manera muy diferente. Confrontas de una manera cautivadora, una manera en la que abrazas, una manera en la que amas, entiendes y empatizas. Y a veces Dios permite que nos sucedan cosas para bajarnos, para ponernos en cintura y ser humildes. Porque el momento que tú ya te ves para arriba y dices, es que él es más pecador que yo, algo está muy mal y algo muy malo vas a hacer. Y es tal cual lo que quiere decir Pablo aquí. Deben de restaurarlo con una actitud humilde. ¿Qué es la humildad? Es lo contrario al orgullo. Una persona que va alguien para abajo, ¿qué es? Orgullosa. Una persona que empatiza, que está ahí, que se pone en su lugar, que sabe que tiene la misma conciencia, es una persona humilde. Ejemplo perfecto, ¿quién? Jesús. Deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y les voy a decir algo que me gustaría que no se les olvide. Los cristianos debemos de ser lentos para confrontar. Tenemos que meterle mucho coco
y mucha palabra para confrontar. Pero no podemos ser cobardes para pasarlo por alto. Lento, pero no seas cobarde. Sé valiente y dilo. ¿Qué dijo Pablo? Aunque yo amándolos más, ustedes me amen menos. Y yo estoy dispuesto a perder amistades por amor a mis mejores amigos y a mis hermanos. Y espero ustedes también. Y se los digo de corazón, fue algo que me confrontó Dios, porque yo he pasado por alto muchas cosas por querer seguir quedando bien, por querer endulzar oídos. Pero al fin de cuentas, acuérdense que hablamos de parte de Dios y delante de Dios, siempre. Hay una palabra que utiliza Pablo cuando dice, si alguien sorprendió en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. La palabra griega que usa es catartisdo. Es una palabra griega, catartisdo, que es una palabra que utilizaban para cuando un hueso era dislocado y lo volvían a poner en su lugar. Es un proceso que a mí no me ha pasado, pero lo que yo he visto en juegos de soccer o con amigos, es un proceso muy doloroso. O sea, ves que la persona de verdad le duele, grita, y es algo que nadie quiere pasar. Sí, el hombro, siempre es el hombro. Oye, o sea, se lo pone, pero ¿qué pasa? Pues oye, eventualmente va a jalar bien. Pues imagínate vivir así con el hombro zafado, te va a doler todavía más. Y es algo incómodo, es algo doloroso, pero es de segundos. Es de segundos. ¿Y qué es lo que pasa después? Un buen funcionamiento de ese hueso, donde debe estar. ¿Ok? Espero hayan entendido lo que Pablo quería decir. Está muy claro. Métale así, busquen las palabras en griego, como que te aclara más el mensaje. Bueno, entonces la primera, confrontarnos los unos a los otros. Y la segunda, llevando cargas los unos a los otros. ¿Ok? Dice el versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿De qué cargas está hablando? De los pecados, ¿no? ¿Ok? O sea, cuando tú, o sea, no sé, ya te abres con la otra persona y dices, pues te sientes como, ¿no? Como que hay un descanso, ¿Ok? por decirlo. Ok. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Pero, más específico, ¿de qué cargas está hablando? Como aflicciones que este mundo trae, persecución, Ajá. burla, humillación. ¿Está hablando de algo emocional? Claro, ¿Está hablando de algo físico? también. ¿Laboral? Necesidades de cualquier tipo, ¿no? Exacto. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. No te dice qué tipo de carga, te dice tus cargas. Sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en tu vida espiritual, sea en cualquier situación. Pero para conocer sus cargas es porque hay una intimidad. Y porque lo conoces, y porque empatizas, y porque quieres ayudarlo. Hay una cercanía. Y eso es lo que hacen los hermanos. Los hermanos, oye, ¿en qué estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué proceso estás? Oye, llevar cargas es una oración. Es, oye, te cuido del niño, no sé, lo que sea. Pero hay una cercanía en atender las necesidades del hermano. ¿Qué necesidad? La que sea. Pero es una muestra de amor. A llevar sus cargas. Y luego dice, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Viene lo vimos la clase pasada con Aarón. Dice, la ley de Cristo tal cual es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pero ¿cómo? ¿No era primero amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, es imposible amar a tu prójimo como a ti mismo si no amas a Dios antes. Así que lo resumió muy, muy bien Pablo, pero esa es la ley de Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, ¿por qué no se llama la ley del prójimo? Porque nosotros somos incapaces de dar esa muestra de amor si Exacto. no reflejamos Que lo el que Dios prójimo ha hecho en no dio nosotros. esa ley, la dio Cristo. Exactamente. La muestra perfecta de amar al prójimo como a ti mismo fue el Hijo de Dios
que estando en su gloria, bajó al mundo en un pesebre, chiquitito, inofensivo, pobre, que desde el momento que nació fue destinado a morir con un maldito en la cruz. Eso es amor. Por eso se llama la ley de Cristo. Y está bien bonito porque cuando nosotros ayudamos a otros a llevar sus cargas, la carga que sea, es otra manera de glorificar y de reflejar a Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Alguien que toda esa carga de tener una vida santa, de cumplir una ley, alguien lo hizo por ti. Todo eso que ibas a cargar, todas esas responsabilidades, ese no tener margen de error, alguien llevó tu carga. ¿Por qué no tú llevarías la carga de tus hermanos por cosas más sencillas? Y más sabiendo que Dios a ellos también los escogió. Es otra forma de reflejar a Dios, el llevar las cargas de nuestros hermanos. De una manera resumida, Pablo dice, sobrelleven las cargas de otros y al hacer esto, sigan las pisadas de Cristo, quien llevó las de ustedes primero. Así que es bonito poder saber que estamos, y no es un hacer eso para que Dios se ponga feliz, para que Jesús esté con... No, es porque de verdad estás concientizando el favor que te hicieron. Entonces, cuando de verdad eres consciente y de verdad eres consciente de a dónde ibas y a dónde estás de forma gratuita, de forma natural vas a llevar la carga de las personas, porque alguien ya llevó la tuya. ¿Quién es el que mucho ama? Al que mucho le perdonaron. Y el que no sabe que le perdonaron, ¿cómo va a poder amar? ¿Cómo va a poder saber ese amor? Dice el versículo 3, siguiendo en Gálatas. Este me encanta. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Está bien loco porque hay una estructura que como que se repite bastante obviamente no es Pablo, es el Espíritu Santo, pero sin poder cumplir el versículo, si no hacemos del versículo 3 al 5, sí, al 5, es imposible hacer el 2. Ahorita van a ver por qué. Se necesita tener en claro y la práctica del versículo 3 al 5 para poder llevar a cabo el 2. ¿Okay? Dice el versículo 3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué fenómeno ven ahí? O sea, si alguien cree ser algo, ¿quién es una persona que cree ser algo? Exactamente. Exactamente. Es una persona que tiene un alto estima o simplemente una estima que no existe. Una estima que él se inventó. Oye, llevas 2 semanas así de que, según tú, de que bien holy, de que ay, me ha ido súper bien y he leído mi Biblia en la mañana y me pongo a orar en el carro y a la gente le grito aleluya en la calle, así, y ves a la gente y tú de que, híjole, no, es que están en un proceso de madurez y yo ya ando súper bien. Oye, te es una estima bien equivocado. Estás agarrando monte y estás bien confundido y no has entendido nada. Tal cual. Juan 15:5. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Sí. Sin mí, ¿quién eres? Nada. Punto. Debes tener una correcta percepción de ti conforme al Evangelio. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de ti? Exacto.
Y por eso ocupas el evangelio. ¿Ocupas a quién? A Cristo. Y sin Cristo, ¿qué eres? Nada. ¿Y con Cristo qué eres? Todo. Pero ¿es por quién? Por Cristo. Entonces el jactarnos y el ponernos en una posición es algo muy absurdo. O sea, es de una persona que de verdad no ha entendido el evangelio. Y no te estoy diciendo que, es que llevan poco. Pastores, autores de libros bestseller, todos pueden confundirse y caer en ese tipo de cosas. Pero hay que tener una percepción correcta de nosotros mismos conforme a qué? Conforme al evangelio. No conforme a lo que te dijo tu mamá, no, es que tú eres súper bueno en esto, eres bien inteligente desde los 4 años, armado rompecabezas y no sé qué, y tú eres súper fregón. No, eso no, eso no, eso no, conforme al evangelio, no conforme a lo que el mundo te dice. Versículo 4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Está bien fuerte eso. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Sigue yendo a los orgullosos. ¿Qué es lo que hace? El orgullo nace de qué? De la comparación. Si todos fuéramos exactamente iguales, no habría competencia, no habría comparación y nadie podría tener orgullo. Porque ¿qué es el orgullo? Un ejemplo, imagínate. Tú te consideras una persona que se te dificulta amar a las personas. Y estás conviviendo con todas las personas que son lo más egoísta del mundo y son 30 veces más egoístas que tú. Pues ¿qué te vas a sentir? Te vas a sentir la persona más amorosa. Así que para ellos, o sea, en ese círculo, tú eres el más amoroso. Pero, ¿qué pasa si te pongo con las personas que son misioneras y vendieron todas sus propiedades? Pues vas a ser la persona más egoísta. Pero te estás comparando. Y muchas veces la gente piensa que el orgullo es ver a las personas para abajo. Pero el orgullo también es ver a las personas para arriba. Porque es una comparación. El orgulloso no solamente es la persona que te dice, no, es que te falta mucho, sino también la persona que dice, es que yo quiero ser como él y todavía no puedo y estoy frustrado. Los dos son orgullosos, pero en un diferente molde. Porque anhelan estar mejor que otras personas. El egoísmo viene de la comparación. Si todos fueran exactamente iguales, como les digo, no habría espacio para ser egoísta. Tanto el autoestima como el baja estima es orgullo. Dice, cada cual examine su propia conducta. Cuando te dice que examines, está hablando de tus oportunidades y de cómo reaccionas ante ellas. Y cuando hablo de oportunidades, estoy hablando de los dones y las pruebas que Dios tiene para ti, solamente para ti, Edgar, solamente para ti, Mariana, solamente para ti, Rizo. Las oportunidades, las pruebas y los dones que Dios te dio y cómo tú reaccionas con eso. Examina a ti mismo qué estás haciendo. Yo no me voy a poner a compararme con una persona que tiene un ministerio totalmente diferente al mío, porque él tiene sus propias pruebas. Y él tiene sus propios dones y tiene su propio camino. Entonces, si yo me empiezo a comparar con esa persona y trato de ser como ella, o esa persona trata de ser como yo, ¿qué va a pasar? Su propósito se va a distorsionar. Entonces dice, no se comparen. Compara lo que tienes, en lo que estás y cómo reaccionas. Y ahí haces el examen. No con otras personas. No, es que este chavo tiene 6 discípulos y son bien movidos de que están ahí en Plaza Fiesta, de que dando flyers y a mí nadie me pela de que yo estoy en la iglesia ahí conectando cables y los focos. Que él es mejor cristiano que yo. ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué te comparas? Tú tienes pruebas, tienes procesos y tienes dones únicos. Dios te pensó única. No te compares. Cuando nos comparamos, de verdad le estamos diciendo a Dios, no me gustó tu obra. Al que creó los cielos, la tierra, las montañas, las aves, y tú eres un masterpiece, le estás diciendo, oye, no me gustó.
Te digo algo, no es que seas una persona con baja autoestima, es que eres una persona bien orgullosa y bien egoísta. Ouch. Y al final dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y es donde mucha gente como que se saca de onda, porque dice, a ver, ¿cómo? Dice que carguemos con las cargas, pero aquí está diciendo que cada uno cargue con su responsabilidad. Entonces, o ayudo o cada quien sus cubas. Ojo, es muy diferente la palabra carga a la responsabilidad. Un autor menciona la responsabilidad. De hecho, a lo que se refiere con responsabilidad es como una mochila. Es aquello que te toca a ti cargar. Aquello por lo que tú vas a pasar y por lo que tú te vas a examinar. Cada quien examínense y quédese con su propósito y con su caminar. A eso se refiere. Que puedes ayudar a las personas, claro. Y hay personas que quizás no va a estar en tu poder ayudar. Pero quien esté en tu poder es una oportunidad y es una prueba y ahí entran tus dones. Entonces ahí entra la responsabilidad. ¿Me estoy entendiendo? Cada quien carga con su propia mochila. Y ahí es cuando te das cuenta de eso, que cada quien es una persona totalmente independiente, que tiene sus propios procesos, oportunidades y dones. Es muy difícil empezar a juzgarlas. Imagínate a alguien que está, no sé, que contesta muy irritado. Si somos unas personas criticonas, vamos a decir, no, es que esta persona anda bien mal, no está teniendo su devocional. Tú no sabes en qué proceso está, no sabes en qué lo está forjando Dios y no sabes, si nos vamos de forma objetiva, que quizás en muchas áreas Él está obedeciendo más a Dios que tú. Así que no podemos juzgar, cada quien examina sus procesos, oportunidades. Y si puedes ayudar a alguien y si puedes confrontar a alguien, lo vas a hacer. Pero cada quien tiene un camino diferente. ¿Que todos remamos para el mismo lado? Claro. ¿Que tenemos una comisión universal? También. Pero cada quien tiene algo muy especial y único por lo cual Dios lo llamó. Vean lo que John Stott, léanlo, es muy bueno, menciona esto. Dice, hay una carga que no podemos compartir y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. Ese día tú no puedes llevar mi moral y yo no puedo llevar el tuyo. Podemos ayudar a muchas personas y es bueno. De hecho, es un mandato. Pero tú tienes una responsabilidad y eso se llama propósito. Y sobre eso tienes que caminar. Nadie va a cumplir tu propósito y tú no vas a cumplir el propósito de absolutamente nadie. Pero sí podemos potencializar nuestros propósitos. ¿Amén? Bueno, ese fue el primer punto y el más largo. Ya casi vamos a acabar. Siento que ya los aburrí mucho. Dice el segundo punto es la lealtad en la hermandad. Está bien controversial y está como que medio fuera de todo el flow, pero por algo está. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Alguien puede parafrasear eso? El que recibe instrucción en la palabra de Dios, o sea, el que es enseñado en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Tengo aquí la versión Reina Valera 60. ¿Mm? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Más o menos igual. ¿Sí? De hecho, De hecho, ya me confundí. yo creo que habla de si, por ejemplo, si a mí me está discipulando alguien y estoy viendo mucho fruto en mi vida, fruto bueno, y tengo ese amor de Dios que se desborda, ¿no? ¿Por qué no tratar de agradecerle de una manera a esa persona que está viendo por mí, me está discipulando, me está pues, dedicando algo de su tiempo? Así es. ¿También? Sí, tal cual. Por dos.
sea, está hablando de que si recibes de una persona, un maestro, comparte con él toda cosa buena que tú tengas. ¿Y qué es toda cosa buena? Pues, todas las bendiciones que Dios te da, inclusive tus propios dones, tus materiales, Sí. Tu ministerio. Hay algo que nos tenemos que quitar de la mente, que el aprendiz no es un peón pasivo, ni el maestro es un tirano dictador. Tanto el maestro como el discípulo son, y lo vuelvo a decir, y apréndanse la memoria, son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Trabajamos en sociedad. Somos el cuerpo de Cristo, remamos para el mismo lado. ¿Pero a qué se refiere aquí? Imagínate Pablo, y Pablo lo menciona en otras cartas. Imagínate que alguien está alimentando espiritualmente a muchas personas. Y él se dedica 100%, digo, hay pastores que son bivocacionales y no tienen esa necesidad, pero hay pastores que por tener que trabajar no están escribiendo muchos libros, no están realizando muchos más estudios. ¿Por qué? Porque no los apoyan. Y en apoyarlo no estoy hablando solamente de lo económico, que digo, en parte de eso se está refiriendo Pablo. O sea, oiga, no solamente sean consumidores, y lo hablo esto para su iglesia local. Yo sé perfectamente que ha habido un abuso muy feo, y hay que hablarlo sin pasar, ha habido un abuso muy malo en las instituciones religiosas, si lo podemos decir legalmente, con un mal uso del dinero. Pero a ver, ayudar a alguien no solamente es depositar una cuenta, hay ayuda en especie, hay mucho tipo de ayudas, pero sí tenemos un compromiso de ayudar a esas personas que nos enseñan. Y no solamente en sus necesidades, puede que esa persona tenga un trabajo, esté estable y pueda mantener a su familia, pero de perdido hay que regresarlo con cosas buenas. ¿Qué es eso? Valorar su tiempo. Eso es muy importante. Tratar de apoyarlo en el ministerio, tratar de ser parte de, no porque tú trabajes para él, ni porque él sea un jefe tuyo, sino porque trabajamos en sociedad. ¿Qué es lo que quiere un buen maestro? Que su discípulo sea maestro. Es obvio, es multiplicación. Y es la gran comisión. Así que, y eso es lo que a mí me confrontó bastante, de verdad, una manera también de apoyar a autoridades, a aquellos que les enseñan, de entrada con mucha oración, con muchísima oración, y saber cómo está. Pregúntale, ¿cómo estás? Porque quieres que ore. Está muy fuerte, y hay digo, eso también, no es, o sea, el pastor lo puede controlar, ¿verdad? Pero hay un índice muy grande en el que el pastor está tan entregado a sus ovejas, a la necesidad de sus ovejas, que los primeros afectados, ¿quiénes son? Sus familias. Y los somos afectados ellos mismos, porque ellos están, haz de cuenta, nadie ve por sus necesidades y están de cuenta así reprimiditos. Somos un cuerpo. No es pastores y discípulos, no. Somos todos un cuerpo y todos funcionamos igual y para el mismo lado. Nos tenemos que ayudar. De la manera que sea, conforme a los dones y a las bendiciones que tú tienes, nos tenemos que apoyar. Somos uno. No hay judío ni griego, no hay pobre ni rico, no hay hombre ni mujer. Somos un cuerpo. ¿Okay? No se vuelvan consumidores solamente. ¿Okay? Somos socios. Y último punto, el fruto de la hermandad. Hay dos cosas, me encanta cómo el Espíritu Santo, por medio de Pablo, lo pone con un ejemplo prehistórico, haz de cuenta, que es la cosecha, ¿no? Es una vocación, yo creo que es de las más antiguas, si no es que la más, de hecho yo creo que la más lo que hacía Adán, de que en el huerto, y es algo que todos conocen, ¿no? Todos saben cómo funciona eso, pero hay dos principios antes de leer ya lo último que quiero que sepas, que la Biblia establece muy fuerte. El primero, que no se te olvide, cualquier cosa que siembres, la cosecharás. Es la primera. Cualquier cosa que siembres, la cosecharás.
Si siembras semillas de tomate, por más que ore, no va a salir maíz. Se escucha absurdo, pero lo están entendiendo a la perfección, ¿verdad? Cualquier cosa que siembres, la cosecharás. Y segunda, sin importar lo que siembres, la cosecha llegará. No se ceba. ¿Ok? Dice el versículo 7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Tal cual está hablando de eso. No hay hacks, hay un orden creacional, si tú haces algo, sucede esta cosa. ¿Ok? No es, pues tal cual. Un Dios que todo lo sabe, todo lo ve, no puede ser burlado. Él conoce los corazones y las intenciones. Y todo lo que cosechas es lo que siembras. Dice el versículo 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, ojo, le está hablando a los cristianos. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Estamos hablando de un Dios malo? Un Dios justo. Desde la creación del mundo hay un orden, hay un orden creacional, hay unos estatutos establecidos muy fáciles. Si yo empiezo a comer basura y basura y basura y basura, voy a tener una muerte prematura, me voy a enfermar. Cada acción tiene su consecuencia. Si yo, no sé, me estoy tirando del piso arriba de mi casa una y otra vez, pues eventualmente pues, voy a tronar todo, ¿no? Y no es porque Dios sea malo, es porque para allá estoy caminando. Pero ¿qué está hablando aquí? Es el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. Está hablando de que existe una naturaleza pecaminosa en todos nosotros, la está reconociendo. Y es algo con lo que estamos luchando día con día y así va a ser hasta que tengamos un cuerpo glorificado y que todo esté totalmente restaurado. ¿Ok? Pero, ¿cómo puedes tú alimentar tu naturaleza pecaminosa? ¿Un ejemplo? Durmiendo más en vez de hacer tu devocional. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Cuál era el punto principal de Gálatas? ¿Qué es lo que están haciendo los Gálatas? Judaizando. Judaizando, obras. Realmente si te pones a hacer obras para ser más agradable, estás alimentando tu naturaleza pecaminosa. Estás alimentando tu orgullo. ¿Saben? Y todo esto es a raíz del Evangelio. No hay un Dios malo, pero hay un orden y hay estatutos creacionales. Así que lo que hagamos va a salir a flote. Claro, si estamos encaminados con Dios, las cosas malas las utiliza para bien. Es como que, ya, vas a bailar por todo lo que... No, pero ¿cómo te estás entregando a Dios y qué es lo que tú estás haciendo por el Espíritu? ¿Qué anhelo tienes tú por el Espíritu? O sea, no alimentas tu carne, sino alimentas tu espíritu. Ya casi para acabar, dice el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ahí está hablando de la fe. ¿Y cómo hacemos el bien? Amando a Dios. Tal cual. Amando a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? El que me ama, ¿qué? Obedece mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? ¿La ley de Moisés? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Exactamente. Exactamente. Y sus mandamientos no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de su sabiduría, de su palabra. Cuando nos gozamos en su palabra y queremos de verdad, anhelamos seguirla, estamos amando a Dios, estamos amando a Jesús. Y esa es la manera en la que nosotros perseveramos en hacer el bien, porque eventualmente vamos a tener esa cosecha que va a ser eterna. Y por último, dice,
Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Prioridades. Exactamente, prioridades. Lo voy a repetir. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Está predicando Jesús en Mateo 12 y dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiéndole a él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y eso ya se las dejo de tarea.